Dios mío. Y lo que más me molesta no es que no me haya atendido Londra, porque era lo más probable, sino que ahora la gente está diciendo que caímos ante el mejor. Sí, como si hubiera sido a propósito. Siendo el mejor Cepeda. Cepeda, él creía que tenía el número. Obvio que creía el número. Si nos lo hubiese hecho a propósito, yo ya estaría aplaudiéndolo, pero Claro. el estúpido pensaba que venía... Hace gestos obscenos. No puede hacer esos gestos del otro lado del vidrio. Ya No fue. entiendo cómo la gente decidió. Ramiro, vos no hagas el mismo gesto. La gente decidió que Cepeda siempre supo que es una mente maestra y Cepeda no sabe atarse los cordones. Él pensó que realmente tenía el número y el tonto lo engañaron a él también. Ay, Dios. Eso es lo peor de todo. Qué bronca que me dé este final, por favor. Pero bueno, para salir de la bronca y entrar al mundo del conocimiento, para hablar de algo más divertido que todo esto, ha venido en la punta de la mesa el señor Nicolás Brondo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Hace mucho que no te vemos. Hace Con muchísimo. esto de los grabados, Sí. no sé qué cosa, el mundial. El mundial en el medio, sí, así mucho. ¿Cómo anda todo? Antes que nada, tu vida, vos, tus proyectos. Yo estoy muy cansado porque yo, de hecho, venía el martes pasado, creo que Sí. el martes pasado, y estoy incursionando en el albañil, el peón del albañil, porque como no tengo plata, Bien. estoy haciendo arreglos yo solo en mi casa y bueno, estoy muy cansado. Eso suele salir Muy cansado. mal. Yo no sé cuáles son tus habilidades físicas, pero a mí también me ha agarrado el berretín de esto lo puedo hacer yo en 2 patadas. ¿Y qué pasa? Termino empeorándolo. Claro, no, yo llamo a alguien que sabe y yo le hago de peón. Ah. Entonces termino laburando ahí con él. Ahora estoy haciéndolo con un amigo que le mando un gran saludo porque es gran oyente del programa, Esteban. Bien. Le mando un gran abrazo. Le mandamos que- un saludo. ¿Qué que me sabe está- hacer Esteban? Todo, es MacGyver. Uy, qué gente. Todo. Labura en la construcción y es un maestro. Bueno, hablando de eso, quiero aprovechar porque me olvidé en el Basta, pero no me acuerdo qué oyentes de qué programa son. 2 saludos. Primero a Pablo Ticera. Él trabaja para personal y la semana pasada hubo un problema con la internet y me acordé que él me había dicho que era oyente de la radio, así que lo llamó Rodrigo para arreglar una cosa de internet de la radio. Si está escuchando, gracias desde aquí. Y cariño a la gente, a los trabajadores, no a la gente de personal de la empresa, sino a los trabajadores, porque el dueño de personal me chupa un huevo, pero la gente que arregla en Mañeto. Córdoba, Héctor Mañeto. Soy Mañeto. Claro, soy la gente que labura. Bueno, Mañeto, por favor. Amo La ese gente audio. que labura en Córdoba, que parece que escucha la radio, así que les mando un saludo a todos ellos. Y también le mando un saludo a Sebastián, que es un electricista, que también me enteré que es oyente de la radio, vino hoy a casa a ver un par de cosas, así que le mando un saludo a ambos. Muy amable la gente que uno se encuentra por la calle y resulta ser oyente de este programa y de la radio. Así que dicho eso, compañero, Sí. ¿de qué? No entremos todavía, dígame de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Big Numbers. Medio también a tono porque me quedé yo, esto no lo vio la gente, pero yo me mandé en este pequeño bloque que hubo antes. Sí. Yo me mandé y me senté al medio. Entonces fue como presenciar todo como muy en vivo y estuvo... Sí, viste el show desde adentro. Claro, y digo, fue toda una desilusión, ¿no? Fue como que estábamos todos esperando algo que, Sí. Que no se medio dio. como que venimos. Entonces yo traigo algo parecido, porque vamos a hablar de Big Numbers, que es la gran obra maestra de Alan Moore, de quien hemos hablado muchísimo Sí. en esta columna, pero que nunca se publicó. Al menos está inconclusa. Se publicaron 2 números de 12. Pero él está vivo. Sí, pero ya vamos a ver cómo no se publicó. Pero antes lo presentamos de la siguiente manera, porque si no después hay gente Sí. que se ofende porque nunca usamos los copetes. Y cuando digo hay gente, Rodrigo, no sé, ¿cuál es? A mí las ofensas. Nicolás Brondo, una vez más, aquí en Contra la Gravedad. No lo tenés. Este programa se pone cada día mejor. Hay que levantarle el Existe un lugar por encima de todos nosotros que contiene una sola pizarra. Una pizarra lo suficientemente grande como para que entren todas las personas que han pasado por este mundo. Y existen personas privilegiadas que saben qué, cuáles, cómo y cuántos grados separan a unos de otros. Remigio González Ardanaz pincha hilos de lana roja Entra la de mientras Remigio. teje nuestro destino en 6 son multitud. Hizo el tipo más gracioso de todo el programa. Por favor, ¿Qué por tipo favor. de mierda, por el amor de Dios? Bueno, ahora sí, Nico, ¿de qué vamos a hablar? Ah, te amo, Jesús, gracias. Vamos a hablar de Big Numbers, que es, bueno, eso, la gran obra inconclusa de el Alan maestro Moore. Alan Moore, del cual hemos hablado muchísimo acá. Por las dudas, Alan Moore, Watchmen, V de Exactamente. Venganza, la broma asesina. Exactamente, estamos hablando de 1990, esto es post super éxito de Watchmen. Alan Moore, con todo lo que hemos hablado de Watchmen, este
constante cabreo Moore, porque Moore lo que hace aparte mejor de escribir es cabrearse. Quería alejarse por completo de las ficciones de superhéroes, de las de ciencia ficción. Sí. Quería hacer algo más costumbrista, si se quiere. Empezó con todo esto de la magia del caos, que también hemos hablado acá con Grant Morrison también, con todos esos sigilios que practican los muchachos. Magia del caos, teorías matemáticas, fractales, todos volcados en una obra que era como con una premisa muy sencilla. Era en un pueblo ficticio de Inglaterra, se instala un shopping center muy grande y es cómo ese evento afecta a las vidas de los integrantes de ese pueblo, que creo que son más de 40 personajes. Algunos llegan a la cima, otros quedan en la miseria, algunos tienen hijos, otros se van del pueblo, o algunos se mueren, hay unos que están locos. Son muchísimos personajes, todos interconectados porque viven en el pueblo, a todos les afecta de alguna forma este shopping gigante que se va a construir. No nos olvidemos que estamos hablando de 1990, o sea, estamos en una época pre-internet. Claro. En donde Alan Moore también quería hacer como una bajada a las decisiones económicas de la señora Thatcher en este libro. Quería hablar justamente de consumo salvaje. Había mucho de sociopolítico, económico dentro de esta obra. Medio parecido a la premisa del capítulo de los simuladores, ¿no? Que es medio eso. Quieren armar como un supermercado, me parece. ¿Cuál? En el cual inventan que encuentran un hueso de un dinosaurio. Sí, los huesos. Al principio, Sí. eso como capsulitas que Sí, había. claro. Sí, es verdad. En el medio de un barrio viejo, sí. Bueno, Big Numbers es como dentro del mundillo bastante conocido justamente por eso, por lo que le dicen ahora los jóvenes el lore, ¿no? Esta leyenda que se formó alrededor, porque justamente eso. Lo consiguen a Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz se pronuncia. Es un dibujante. Rami, si tenés la primera o la segunda imagen, o las dos juntas, que son las portadas de los únicos 2 números que se publicaron de 12 de Big Numbers. El dibujante es Bill Sienkiewicz, que es un dibujante muy plástico, es muy pictórico, es un dibujante muy mainstream también, porque ha publicado muchísimo, sobre todo en X-Men. Mucha serie regular, o sea, mucho número mensual, semanal, muchas portadas. Es un dibujante que sigue activo el día de hoy. Si lo googlean, Google los va a corregir porque el apellido es Sienkiewicz, pero se escribe rarísimo. Es un dibujante muy hermoso. Yo las imágenes que traje las primeras páginas que tienen el número 1 y 2. El número 1 vende 65.000 copias y el número 2 vende 40.000. Y el trabajo que le requería a Bill Sienkiewicz hacer estas páginas era angustiante. Seguí pasando, Rami, a las imágenes de la historieta. Acá ahí lo vemos a Alan Moore y Bill Sienkiewicz en esa época. Calate esa foto. A estos chicos les gustaba mucho la papusa. No, bien. Parece tranquilamente. ¿eh? De hecho, yo lo conocí en persona, Bill Sienkiewicz, no lo podía creer, en el año 2013 que fui. ¿En serio? Yo fui invitado a un evento en Tecnópolis y él estaba también invitado y tenía el comedor nuevo, prácticamente. Es que suele haber un problema con el consumo excesivo y luego la caída de los dientes. Lo comento justamente porque tiene mucho de eso esta historia. Bien. Seguí pasando, Rami, las imágenes del cómic, porque el nivel de detalle con el que labura Sienkiewicz te pasa de una viñeta o cuadro o panel al otro con diferentes estilos, pero por ahí realiza estas maravillas que parecen fotos, que no son fotos, son dibujos hechos a lápiz, tinta, pintura, acrílicos. Esa página es bellísima, hay todo un recorrido, tenía muchísimo diálogo. Todo era en blanco y negro, ¿no? Todo en blanco y negro. Se nota que el chabón que dibuja era un virtuoso, más allá del estilo que él haya elegido, se nota que el tipo sabe de dibujo. Sí, tiene un estudio académico tremendo y como tantos grosos, labura con muchísimos asistentes, ¿no? Acá esa foto, esa imagen es un original escaneado, digamos, porque también laburaba así como con colores. Nada, el laburo que le implicaba a Bill Sienkiewicz era muy grande. Esto estaba publicado con una editorial que Moore abrió en el 90 que se llamaba Mad Love, que era con esta intención de autoeditarse. Ahí estamos viendo, esa dejala para un rato. Dentro de un ratito te lo voy a volver a pedir. Dejala para más adelante, porque es muy gracioso. Mad Love no puede llegar a afrontar los gastos que era estar bancando Sienkiewicz, que tardaba muchísimo en terminar las páginas, y se quedan sin guita. Y en eso de la nada aparece Kevin Eastman,
del cual también hemos hablado mucho de él acá. De hecho, mencionamos su adicción al consumo, porque Kevin Eastman es uno de los creadores de las Tortugas Ninjas. Y en la columna de las Tortugas Ninjas dijimos que Kevin Eastman había llegado a comprarse un tanque de guerra, ¿no? Recuerdo haberlo bancado. Exactamente. Kevin Eastman tenía una editorial que se llamaba Tundra, y con Tundra deciden levantar esto que se cayó de Alan Moore, de Matt Love Ediciones, y le dice, bueno, yo te financio la serie. ¿Cuántos números quedan? Quedan 10. Bueno, pero mira que el laburo viene de Bill Sienkiewicz, no da más. Bueno, lo pongamos a laburar uno de sus asistentes, que se llamaba Al Columbia. Tenía 19 años Al Columbia, y Tundra quiso promocionarlo mucho con un cómic que se llama Doghead, o Cabeza de Perro. También dibujante académico. Imagínate que para ser el asistente de Bill Sienkiewicz había que seguirle el paso. Claro. Bill Sienkiewicz era un tipo que dibujaba muy muy bien. Ya vamos a ver imágenes, todavía no. Pero el tema es que volvió a poner Rami esa imagen donde aparece tantísimo texto. Todo ese tanto texto. Pero esa hoja, por las dudas, Suceso TV en YouTube es una especie de una sábana. Plantilla de Excel, vamos a decir. ¿Pero eso es una hoja A4 o qué tamaño es? Son 2 hojas, no sé bien el tamaño que tiene, pero eso lo escribió Alan Moore. Y le faltan los dibujitos, porque hay algunas que tenían dibujitos. Alan Moore está loco. Eso es un guión, ¿o no? Pero esta es la base. Claro. Esto es lo que usaba Alan Moore a la hora de escribir. Pero ¿esa es la base de una página que había que dibujar? No, ahí están... ¿O es todo el cómic? Está detallado momentos o descripciones de personajes. Porque los personajes iban entretejiendo la historia. Claro. Era muy fractal. Alan Moore quería justamente con esta obra era que acontecimientos pequeños, la teoría del caos, de la mariposa y bla. O sea, pequeños acontecimientos en el pueblo que llevaran a consecuencias imprevisibles, vamos a decirlo. Esa era la base que tenía Moore. Imagínate el guión. Imagínate también lo que se llegó a publicar, estas 65.000 copias del número 1, que encima tenía un formato medio raro porque era medio cuadrado. Todo parecía imposible, ¿no? Las páginas tenían 12 viñetas por página y la cantidad de texto era pero apabullante. Ahora te hago una pregunta, vos como parte del mundo del cómic. ¿Esto era imposible desde el vamos? Es decir, si ya la pretensión es hacer toda esta cosa eterna, las instrucciones son estas, el dibujante llega cansado, e imagino que llega cansado porque también las pretensiones de Alan Moore no deben haber sido menores. O sea, se plantea, esto es lo que yo nunca sé con las cosas inconclusas, que la gente está viva, cuando murió. ¿Se plantea como algo imposible a sabiendas de que no lo va a terminar o se fue complicando sobre la marcha? Yo creo que se fue complicando sobre la marcha, porque se complica un poco más. Y tiene algo de... Porque había mucha numerología también en la historia. Y bueno, eso, no hay comentarios oficiales, pero bueno, las malas lenguas dicen que los dibujantes se volvieron locos. Claro. No solo Bill Sienkiewicz, que como te digo, yo cuando lo conocí tenía el comedor nuevo, y en esa época, aparte de esos fines de la década de los 80, principios de la del 90, estos tipos eran superestrellas, facturaban muchísima guita. Matt Love cierra la editorial esta de Alan Moore, pero la de Kevin Eastman, Tundra, que viene a recoger el guante después de todo esto, también quiebra porque pierde millones de dólares. El proyecto era ambicioso, era muy ambicioso, era Alan Moore. ¿Pero te parece posible? Yo creo que se podría haber hecho con otro dibujante. Ok. Lo que pasa es que se apoyaba demasiado en el dibujo. El dibujo es bellísimo. Y aparte, tantísimos personajes, las caras tenían que... No podía saltar de una viñeta a la otra. Tenía que tener una constancia. Para mí se volvieron locos todos. Ok. Yo quiero creer esa. ¿Por qué? ¿Por qué entrar al Columbia? Con 19 años para dibujar el número 4. El número 3 hubo muy poquitas páginas dibujadas por Sienkiewicz y salieron publicadas en una revista que yo la tengo, no la traje porque no la encontré. Salieron publicadas en una revista sin los diálogos, muy muy bellos. Y el número 4 ya lo dibujaba Al Columbia completo. Ok. Porque el señor Sienkiewicz renuncia, se enoja. El Sienkiewicz se da como de baja del proyecto. ¿Pero bien o de mal modo? Yo creo que bien, con la excusa de tengo mucho laburo. Ok. Al Columbia ingresa con 19 años y en esa época Tundra le dio un adelanto bastante jugoso, que es como se labura siempre, es como, bueno, ¿cuánto tiempo te va a llevar este laburo? ¿Cuánto esfuerzo te va a llevar este laburo? Acá está esta plata para que vos en estos... Sí, como eran los escritores también meses, en su momento. Claro, lo puedas realizar. Bueno, esto fue
el primero se publica en 1990, esto debe haber sido en el 91, 92, por ejemplo. Hasta 1994 no se supo más nada de Alcolumbia. Alcolumbia se borró con la guita. No se borren con la guita. Se borró con la guita. No, genio, no. Sí, no me adelante nada, papá. Si no querés que me borre, si querés que labure, no me adelante nada. Las malas lenguas dicen que se lo reventó en limusinas de lujo. Pero ¿para cuánta guita era? Recorriendo el desierto y con prostitutas arriba del auto. ¡Genio! Y muchísima cantidad de drogas. ¿Cuánta guita era el adelanto para comprarte una limusina, una prostituta y cocaína? No sé, tenía 19. Esto no son era todo oficiales, muy barato, no son sé. oficiales. La única oficial es que en una entrevista al Columbia dijo sí que él había destruido las páginas que había hecho del número 4. Cuando volvió, ¿no? Que de mal llevado nomás. De mal llevado, porque sí, cada vez que le preguntaban a Alan Moore qué pasó con Big Numbers, porque aparte recordemos que habían sido publicados 2 números. Claro. Una historia que aparte estaba buenísima, que era del guionista de Watchmen, dibujada por este tipo que es un zarpado. Era una joya, era realmente una joya y como te digo, Tundra, esta editorial de Kevin Eastman, tenía mucho invertido ahí. Alan Moore siempre se refería al Columbia como un dibujante que tenía muchos problemas personales. No. Que era un gran virtuoso, pero que bueno, tenía un par de problemitas con las drogas también. El tema es que en 1994 reaparece Al Columbia en el foco y aparece Rami, ahora sí, poneme en la página que aparece Al Columbia dibujando de esta forma tan extraña. Esto es una página de un cómic de Al Columbia en donde mezcla... Che, no estaba bien de la cabeza Al Columbia, no se lo puede ver aquí. Para nada. Y lo más gracioso es que no traje ninguna foto de Al Columbia porque hay una foto de Al Columbia nomás. Yo pensé que lo íbamos a mostrar, quería ver su cara. No, es una foto muy vieja que no sé si es él. Bueno. Porque después hay otra que está retocada porque justamente Al Columbia, después seguí pasando Rami, porfas, las que estaban ahí, mira ese dibujo. Es uno de los primeros Al Columbia en mezclar estos dibujos de las Silly Symphonies que nosotros los conocemos como las aventuras animadas de ayer y hoy. Sí. Exacto. Con terror. Che, está con buenísimo. Imágenes esta, completamente perturbadoras. Sí, por las dudas. Hay una que sí puedo describir para la radio, las otras son indescriptibles, les pido perdón. Pero hay un arbolito dibujado como si fuese Snoopy, pero cada manzana del árbol es la cabeza de un niño. Claro. Esta es la búsqueda. Exactamente. Y hay un señor, bueno, relamiéndose, que está sacando como un fruto, lo que no es una manzana, es la cabeza de un niño de un árbol. Dibujado como si fuese Snoopy. Exactamente. Y hay otras imágenes ahí, bueno, ahí vemos uno también que tiene un estilo muy Disney, muy Silly Symphonies. Esto es completamente perturbador. Yo estos cómics los tengo, se llaman The Biological Show. Son 2 libros completamente perturbadores con historietas que no tienen significados aparentes. O sea, paren el auto y vengan a verlo porque no se lo puedo describir. Es indescriptible de lo monstruoso. Muy monstruosas. Y me gustó que dijiste, bueno, ese Pluto es terrible, el Pluto ese. ¿Hay un Pluto enganchado en un tenedor? No lo dejes mucho, Rami, porque creo que nos flechan, Sí, por las dudas. El Pluto no. Bueno, esto es Doghouse, que es esto es previo a que se pusiera a laburar de lleno en Big Numbers, en donde vemos que el tipo tiene como una intención estética así, pero seguí pasando Rami porque hay unas viñetas que quiero hacer mucho hincapié, que son esas, por ejemplo, las realistas, por ejemplo. Parecen fotos. Claro, eso parecía a la de, ¿cómo se llamaba? Parecen, claro, al ser asistente de Sienkiewicz, es como que le seguía bastante el estilo. Claro, sí. hay un tipo con un globo de diálogo y el tipo es un tipo de la vida real, ni siquiera parece dibujado. No, es que esa era la magia, justamente, es la magia de Bill Sienkiewicz al día de hoy, y era la magia también de Al Columbia. La imagen que está allá arriba parece una foto, es terrible. Pero ves que la va echando con dibujos que son muy lineales, muy falopa, es como... Ahora te hago una pregunta porque fui notando que decías, bueno, la estética de Bill Sienkiewicz al día de hoy, y cuando hablas de Al Columbia lo decís en pasado. Él no habría terminado bien. Lo que pasa es que Al Columbia no sabemos si terminó. Desapareció para siempre de la faz de la Tierra. No sabemos dónde está Al Columbia. No. Y como te digo, como laburaba con estos estilos realistas, hay 2 fotos de Al Columbia que yo encontré. No las traje porque me parecía un dibujo más de Al Columbia, que una es él. Sí. Es una foto vieja que pareciera como falsa, y después hay otra que está con un sombrero, pero está redibujado los ojos, las cejas y la boca de una forma en que, no sé, es muy perturbadora. Tiene una sonrisa muy, muy macabra, como que le ha achicado la boca, como que hizo un collage. Todo esto hecho a mano porque estamos hablando de una época en donde no existía la compu, digamos, aplicada.
en los cómics. Eso, no hay mucha data de Al Columbia. Es un dibujante que, como bien decía Alan Moore, tiene muchísimos problemas, tuvo muchísimos problemas. Él dijo que sí, no pudo afrontar la idea de ponerse a trabajar con un guión de Alan Moore. No le gustó el guión, eso fue lo que dijo después, muchos años después. Dijo que había quemado las páginas y que había tenido muchos problemas personales. Y no dijo más nada. Después había muchísimos rumores, porque como te digo, estamos hablando de una obra que de pronto era, ¿por qué no sale Big Numbers? Y claro, cuando iba alguien a investigar era, no, bueno, porque el dibujante no da más. Y Vincent totalmente sin dientes, también en su casa, y el asistente fugado, con prostitutas y limusinas. Pero no se terminó porque no encontraron a nadie más o porque la obra tomó un tono medio de maldita del que la agarra, termina como termina. Claro, ahí es donde entra el famoso cabreo Moore. Yo me imagino a Alan cruzándose de bracito y diciendo, yo no hago más nada esto, no lo hago más. Sí. Esto está maldito. Que es un hombre de ese carácter. Claro, hubo en un momento unas tratativas para hacer una serie en Inglaterra, pero tampoco llegaron a buen puerto, porque también todo esto desgastó la vida personal de Moore, tuvo un impacto en la familia. Habíamos hablado en una columna que él tenía una relación poliamorosa con su esposa y con una novia que tenían los tres. Bueno, es en esa época en donde se separan, digamos, se separa Moore de ellas, y también eso, medio como que Moore lo tildó de maldito al cómic. A mí lo que me gusta justamente, lo noté acá, es que era una serie que se trataba sobre cómo pequeños acontecimientos generan consecuencias imprevisibles, termina siendo destruida precisamente por lo mismo. Claro. Porque justamente es no prever que Sienkiewicz, aparte Sienkiewicz es un dibujante estrella y en esa época tenía muchísimo trabajo también. Trabajo de Marvel, de DC, muy real también, porque eran series, eran portadas, eran pósters. O sea, de previa no había razones lógicas para que terminara así como terminó. No, esto es como todo muy raro. Y todo eso raro que circunda a Big Numbers es lo que más me llama la atención. También el hecho de que es muy difícil de conseguir lo que se imprimió, porque se imprimieron, como decíamos, 65.000 copias del número 1 y 40.000 copias del número 2. Si las buscas en Amazon, en eBay, se consiguen. Pero es medio difícil, los tienen muy caros, es muy raro de encontrar. Igual lo que me gusta y me hace sospechar del entretelón del asunto es que si la historia era pequeñas cosas de la vida cotidiana que empantanan y destruyen todo, y eso también pasó en la vida real de Alan Moore y de esta gente, da a entender la misma conclusión de siempre de Alan Moore, de que uno con el lenguaje y el arte puede modificar la realidad en última instancia porque las palabras son magia. Que coincida tanto con su marco teórico, sí, me hace dudar un poco. Igual, ponele, a mí me gusta esa parte de que de repente afecta al mundo real. Esa imagen que vimos del texto es interminable, esas descripciones de Alan Moore, se dan a conocer mucho tiempo después de que se empiezan a destapar todas estas cosas, que se empieza a generar todo el mito, porque en algún momento también le fueron a preguntar a Moore, che, ¿qué onda con esto? ¿Es puro humo? Y imagino que el viejo sacó y dijo, esas dos hojas, no, acá está. Y esas hojas se pueden leer, ese archivo de hecho, si alguien lo quiere, bueno, se puede conseguir también en Google, buscándolo, está escaneado y le podés hacer zoom. Y se lee la letrita. Se lee perfecto. Me parece increíble la cantidad de información en tan poco espacio. Y más o menos, hubo gente que más o menos armó la historia. Mira, esto, porque aparte Moore escribía muy bien, entonces como que leyendo las descripciones de los personajes vas armando como una historia. Es que eso debe ser una especie de guión para el dibujante o hasta la Biblia como una especie de Biblia de una serie, ¿viste? Que ponen toda la data junta y después la cuentan en un orden. Bueno, debe ser como la Biblia de toda la serie. Y justo, porque también tenía unos dibujitos que no los pude encontrar porque decía que en los apuntes originales tenían dibujitos de Moore de algunas cosas, entonces como una especie de storyboard. Claro. No sé, toda esa mitología, ¿por qué aparte no se hizo nunca en tanto tiempo? También es como que es fascinante. Me gusta muchísimo, sí.